Chicos, buenos días. Les habla su profesora Sandra Judy de la parte de español de 1 de media A, 1 de media B, entre semana y sábados y domingos. Quiero hoy hablarles acerca de nuestra guía como tal, que es básicamente con el título El teatro español. Uno de los teatros que más sobresalió, que más estuvo de alguna manera resaltado en la etapa anterior, fue el Teatro del Siglo de Oro. Este teatro como tal, para tenerlo claro, es una forma artística más antigua y primaria que de alguna manera podían expresar sus sentimientos. Son sociedades antiguas, tomaron el arte como una forma de ocupar su tiempo, de exaltar sus cualidades, sus talentos. Recordamos también que aparte del teatro también se enfocaba en la comedia, en la tragicomedia, en la parte de la cotidianidad, chicos. El teatro es una manera de representar básicamente el arte y ese arte pues tiene varias características. Entonces es tener eso presente para nuestro trabajo de esta semana. Es importante saber que el teatro del siglo de oro tenía varias funciones y una de esas era acumular gente, amontonar gente para que los observaran, los miraran y siempre daban a entender una reflexión, una enseñanza. Muchas veces el teatro fue prohibido. En la parte de Portugal fue prohibido, en Francia solo existía un teatro cortesano y en Inglaterra se trabajaba mucho el teatro popular en la multitud de las masas. Tengamos claro también, muchachos, que el género literario más popular de la sociedad de la época era el teatro. Los representantes más destacados fue Lope de Vega, Calderón de la Barca y todo era de acuerdo a la sociedad de la época. Los temas del teatro como tal fueron el honor, la honra y la justicia, el amor. Básicamente, la comedia fue lo que más tomó auge dentro de este proceso del teatro, de la literatura, del teatro español, y es necesario entender que la comedia y el drama sobresalieron totalmente dentro de este proceso. Ahora, todo eso que le llamamos, digamos, estremeces y demás, son cosas de música que armonizan, son como partes de música que van incluidas dentro de las obras de teatro. Se pagaba la entrada, hombres y mujeres iban por separado por la época en que estaban viviendo. Ahora, ¿qué sucede con el teatro del siglo de oro? Era una diversión para el pueblo, se podían reunir allá para echar chisme también. Podría ser sometido la obra de teatro a censura, porque no podían ir en contra de la religión o en contra de la parte social y pública de ese momento, más que todo la religión y la ética. Entonces tenía que ser censurado si la obra no iba a favor de ello. Aparecen los mosqueteros, el espacio para los sabios y críticos, que no es nuevo para nosotros, es parte de la crítica que siempre ha existido cuando sale una obra de teatro, un cine, un libro, algo de arte, siempre va a haber unas personas que van a verlo, obviamente en primera mano, y aparecen todas estas partes. En la parte del fondo encontraban la parte de las mujeres, habían privilegios para el asiento, los hombres iban adelante, los críticos adelante, los casuales, y las mujeres iban atrás, bien atrás. Básicamente es necesario entender que todo lo que se enfocaba en el teatro de la época del siglo de oro, básicamente la literatura española, está directamente enfocada en la parte religiosa. Entonces había obras de teatro sobre la resurrección, sobre miércoles de ceniza, sobre cosas relacionadas con Semana Santa, y a todo ello le enfocaban que era arte, arte dramatizado de eventos religiosos, ceremonias, y pues tener eso claro para ese tipo de teatro del siglo de oro. Obviamente hay un teatro del barroco, hay un teatro del renacentista, el teatro de la época medieval y demás. Entonces, cada literatura se ha enfocado en diferentes tipos de teatro. Uno de los que más se destacó fue el del siglo de oro. Tenía varias estructuras,
tenía varias, digámoslo así, coherencias con lo que o ahorita en nuestra época, digamos, contemporánea todavía se usa. Por ejemplo, ya estaba el teatro dividido eso se llama actos, se llama escenas. Para Lope de Vega, que fue uno de los precursores del teatro de este siglo, había algo importante y es que incluía en esas obras de teatro, incluía básicamente canciones, incluía básicamente un enfoque directo a lo que es la obra de teatro. Entonces, la obra como tal se enfoca no solamente en actuar, en hablar, en hacer chistes, en el humor, en la comedia, sino también en hacer bailes y cosas semejantes dentro de ese proceso. Ahora, tengamos presente también que es importante destacar que toda la literatura se enfoca en la parte del teatro. Es necesario que nosotros como estudiantes entendamos básicamente que el teatro nos aportó varias características importantes. Una de ellas es el honor, ¿sí? Es ocultar también una realidad, entonces ocultaban la clase social, aparentaban, vivían de apariencias, entonces todo eso hacía que las personas de alguna manera no dijeran cómo son, cómo viven y lo que tenían, entonces ocultaron una realidad que en su momento era estructurada, atacada por depender de una u otra clase social. Tengamos en cuenta también que las unidades de acción de tiempo y lugar muchas veces estaban programadas de acuerdo a filosofías, a personajes de la obra, a los mismos directores del teatro, y que esos actos al inicio eran solamente 3 actos, ya después no sabían exactamente si dejarlo en 4 o en 5, eso se fue organizando mucho después, depende también la clase de obra de teatro y qué actos quieren destacar o terminar, dependiendo si es larga o corta el trama de esa obra de teatro. Recordemos que también dentro de este estilo de teatro se encontraban los versos, también habían obras de teatro en verso, cantaban, declamaban, todo hacía parte del teatro en esta parte de la literatura. Es necesario entender que cuando hay una parte dramática dentro de ese género grande de literatura, existen varios personajes importantes. Un personaje destacado es Lope de Vega. Lope de Vega es un actor de esta época que se basa en el nuevo teatro. El nuevo teatro que está enfocada en la comedia, está enfocado en la comedia nueva, en la tragicomedia, y todo eso se lo debemos a Lope de Vega, ¿sí? Un escritor del siglo XVII. Ahora, los personajes como tal de digamos, este teatro español eran varias personas muy influyentes. En esa parte que estamos viendo acá, están hablando desde una mentira, están hablando de tapar la realidad de las clases sociales, pero existía un teatro muy importante que era sobre el rey, que era sobre los caballeros, que eran sobre, digámoslo así, las personas que estaban en ese momento en la jerarquía española, los caballeros, el rey, estaba el galán, estaba la dama, el criado, la persona graciosa o el bufón, que todo le hallaba chiste, y el villano. Por lo general siempre habían ese tipo de personajes en las obras, aunque tuvieran los mismos personajes, siempre se enfocaban en tener un final diferente, ¿no? Aunque los mismos personajes eran los que actuaban. Recordemos que el rey es una figura del siglo de oro español y es una figura de autoridad, ¿sí? Una figura de autoridad, pero dentro de las obras de teatro esa figura la demostraban y la destacaban con una figura de soberbia, de injusticia, de humillar a la gente. Entonces era un rey que lo demostraban o lo mostraban esas obras de teatro como una persona que humillaba, una persona que era tirano, una persona que era autoritaria, que tenía el poder, la soberbia, pero no era una persona buena, un rey bueno. Por lo general en esas obras de teatro destacaban eran los malos ejemplos, los malos valores, ¿sí?
Por eso es que muchas obras de teatro fueron censuradas, porque estaban atacando el rey, la realeza. Ahora, los poderosos en esas comedias eran de la alta sociedad. Básicamente eran corruptos, sí, pueden ser corruptos, castigados y solitarios, pero eran poderosos, es decir, el poder del dinero. Ahora, el galán y la dama como tal eran personas que se enfocaban en la parte de la comedia, de la tragicomedia y demás, y siempre demostraban como el galán como un héroe y la dama como una mujer ideal. La mujer de casa, la que es del hogar, la que es sumisa, la que obedece, la que tenía que criar y solo labores de casa. Entonces es para esta época. El criado como tal es muy cercano al caballero y también es muy confidente de sus sentimientos y de sus anhelos para tener eso presente. Recordemos que los personajes en este tipo de literatura del siglo de oro y basado en en el teatro, estaban demostrando era un toque humorístico, un toque de realidades, un toque de lenguaje más coloquial, un toque del momento, de lo que estaban viviendo, de la situación. Ahora, el gracioso, ¿quién era el gracioso? El gracioso era como el bufón, la persona que se burlaba de todos, le sacaba chiste a todos, la persona desesperada dentro del momento real, pero que vivía las cosas irreales. Entonces es una persona graciosa, medio loca, pero que daba a entender muchas características de las personas del momento. Ahora aparece un villano muy importante dentro del teatro y el villano eran las personas que suelen envolver todo, enredarlo todo, dañarlo todo. ¿Por qué se enfoca en esa parte? Es necesario que una obra de teatro tenga un villano porque si no lo tiene, entonces la obra de teatro no está completa, no tendría sentido para este tipo de cultura, que era la obra de teatro del siglo B, del siglo de oro. Entonces, chicos, entendemos que para los villanos, sus intereses más particulares eran hacer la maldad, pero muy tapada, una maldad que no los hacía auténticos, pero también los hacía héroes sociales. Entonces, dentro de esta guía, para que lo tengamos presente, encontramos varias cosas importantes. Quiero que entendamos algo y quiero que pues tengamos claro para esta guía, solamente tenemos una guía, no tenemos una tarea. Entonces, para tener esto claro, tenemos nuestra guía completa. ¿Qué deben hacer? Lo de siempre, la fecha, la frase, escribimos los desempeños y obviamente pues leemos la guía en su totalidad. Aquí están las características, de qué tratan los temas sociales, de qué tratan los personajes, cómo funcionan, qué es lo que más sobresale y demás. Entonces esto fue lo más destacado, una parte muy destacada de la época del teatro del siglo de oro, ¿sí? Ahora, necesitamos escribir la frase y comentarla también y pues tener claro lo siguiente. La frase dice así: es fácil ver las fallas de los demás, pero qué difícil es ver las nuestras propias. Exhibimos las faltas de los demás como el viento esparce la paja, mientras ocultamos las nuestras como el jugador tramposo esconde sus dados. Entonces, de acuerdo a esa frase, aparte de escribirla, la vamos a comentar. Vamos con nuestra actividad esta semana y lo que nos quedan 2 semanas de clase antes de salir al receso escolar, de los que descansan académicamente. Entonces es la parte de la actividad. Entonces la actividad tiene un objetivo. Dice lo siguiente: primero, recordarles en la parte de cada superior que deben escribir los desempeños, la frase, escribir la opinión. Se aclara, notan, en esta actividad en esta actividad o en esta semana solo hay actividad. Hay 2 puntos de la actividad. El primero es hacer un friso. El friso es de la guía de fundamentación teórica y se recomienda que no salgan de su casa si no tienen fichas bibliográficas. Es importante tener eso claro, lo pueden hacer con hojas de cuaderno y mínimo 10 páginas. Si el cuaderno es grande, entonces a la mitad, para poderlo hacer bien bonito, decorado con gráficas y con pequeñas frases. Segundo es, se les dejó un título acá que tiene un link, es ver este video que está en los teatros del barroco, de los otros teatros de las otras literaturas, muy enfocado, para que veamos este video
y hagamos nuestro mapa conceptual. Entonces, chicos, son 2 puntos de actividad, pero no hay tarea. Dios les bendiga, Dios les guarde.